Y entonces, en mitad de la noche, Laia escuchó el canto. Bajaba desde los camarotes superiores como un susurro apenas audible, un eco que se colaba entre las rendijas del metal, mezclándose con el ruido del océano. No era humano. Tenía un ritmo ondulante, hipnótico, tan bello como inquietante. Laia se quedó paralizada, escuchando, sin saber si era real o fruto de su imaginación. La tormenta rugía afuera, pero aquel canto parecía brotar del propio vientre del barco. Algo más que la paranoia estaba afectando a la tripulación. El caos no era solo humano, y en medio de ese clima de paranoia y desconfianza, Laia cayó enferma. Después de una noche de constantes mareos y fiebre, Laia comenzó a sentirse peor, un dolor punzante en el pecho y dificultad para respirar. Lo más seguro es que solo fuera un resfriado, agravado por su asma, pero no podía evitar pensar lo peor. Estaba atrapada en medio de la nada, sin posibilidad de regresar a tierra firme. Y lo peor de todo, en ese momento el mundo no sabía nada concreto sobre el virus. Las medidas eran confusas y el miedo se había apoderado de la tripulación. Con cada día que pasaba, el pánico se enraizaba más y más en los hombres. Laia intentó mantener la calma, buscando racionalizar lo que sentía, sin lograr escapar de la creciente sensación de vulnerabilidad. El capitán, con su actitud supersticiosa, y los hombres a su alrededor, se hicieron eco de esa preocupación. El hecho de que ella cayera enferma pronto se convirtió en la prueba de que la tripulación estaba condenada. La mujer enferma se transformó en el símbolo de la catástrofe inminente. En mitad de la noche, cuando la oscuridad abrazaba el océano con su manto implacable, un grupo de ellos entró en su camarote sin previo aviso, y sin que el resto de los científicos que estaban a bordo lo supieran. El sonido de sus botas resonó en la pequeña habitación, el crujido del suelo bajo su peso, y antes de que pudiera reaccionar, Laia sintió unas manos firmes agarrarla. Aquí está la imagen que he enseñado antes. No se ve muy bien, pero bueno, lo podéis imaginar, ¿vale? Laia en su cama y aquí unos hombres entrando. Apenas pudo articular una palabra, aún atrapada en la confusión de la fiebre. El camisón que llevaba, arrugado por el sudor, era lo único que la cubría. La sujetaron con fuerza, atando sus muñecas y tobillos con cuerdas que le cortaban la circulación, y la arrastraron fuera de la cama como si fuera un saco de patatas. Todo ocurrió tan rápido que el terror ni siquiera tuvo tiempo de instalarse completamente en su mente. La maldición se acabará con ella, se oyó decir al capitán en un susurro rasposo, mientras las sombras de los marineros la empujaban hacia el borde del barco. La luna llena iluminaba débilmente el vasto océano, como un ojo distante y frío que observaba el inminente acto de desesperación. El mareo por la fiebre y la confusión hicieron que sus pensamientos fueran lentos y borrosos, pero de alguna manera sabía que no había vuelta atrás. El viento, como una carcajada cruel, azotaba su rostro mientras la arrastraban hacia el borde. El abismo negro se abría ante ella, y la sensación de caída la invadió por completo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo era posible que su vida, llena de promesas no cumplidas, de sueños truncados, llegara a su fin en ese instante? ¿Por qué tenía que ser así? Un escalofrío recorrió su cuerpo, un hormigueo helado que comenzó en sus extremidades y terminó rápidamente en su corazón. No importaba cuánto gritara, cuánto suplicara, nada podría detener lo que se avecinaba. Con fuerza la empujaron fuera del barco, y Laia sintió el aire escapar de sus pulmones al ser lanzada al vacío. La caída fue brutal. Sus ojos apenas alcanzaron a ver la silueta del barco al alejarse, convirtiéndose en una sombra difusa en la oscuridad. Las olas la tragaron en un abrir y cerrar de ojos. El agua helada la envolvió de inmediato, cortando su respiración y congelando sus huesos. Las cuerdas que la ataban la hundían más y más, pesadas como el plomo. El agua parecía no tener fin. Con cada metro que descendía, el frío aumentaba y la presión en su pecho crecía. La luna, cada vez más lejana, parecía apagarse junto con su esperanza, su luz incapaz de atravesar la masa de agua. La oscuridad la rodeaba. Los pensamientos eran solo ecos lejanos, como si ya no perteneciera a su cuerpo, como si ya fuera solo una idea vaga flotando en un mar de desesperación. No se ve muy bien, pero
Laia en el agua. ¿Es esto todo lo que soy? No podía comprender cómo todo había llegado a ese punto. Laia intentó luchar, forcejeando contra las cuerdas. Sus esfuerzos eran inútiles. Desgraciadamente no tenía ninguna posibilidad. El agua helada le quemaba los pulmones. Sus pensamientos se desmoronaban, deslizándose entre la neblina del pánico y la asfixia. Laia había sido valiente en su vida, había seguido hacia adelante y acababa de empezar su vida adulta. No era justo acabar así. No quería pensar en el dolor que le traería a sus padres su muerte. No quiero morir así, no quiero que esto sea todo. Aún tenía tanto por hacer. Con cada burbuja de aire que dejaba escapar, su mente se volvía más confusa, más distante. Los recuerdos pasaban rápidamente frente a sus ojos, como escenas de una película que nunca había terminado de entender. El amor por la naturaleza, sus padres, su lucha constante, todo parecía tan lejano. Lo siento, mamá, papá. Lo he intentado. No fue suficiente. Por favor, no sufráis por mí. Os quiero. Un extraño alivio la envolvió entonces. Una calma que nunca había sentido antes. La sensación de lucha... Un momento, por favor. La canción otra vez. La sensación de lucha desapareció. Y por un breve instante no hubo dolor. ¿Realmente me estoy rindiendo? Parecía que el océano la aceptaba, que ya no era una intrusa, sino una parte de él. La frialdad del agua la calmaba, le quitaba el miedo, como si el abismo, tan oscuro y frío, la estuviera acogiendo con brazos invisibles. Con los ojos cerrados, sus pensamientos se fueron disipando, como si la corriente se los llevara. La conciencia de Laia comenzó a desvanecerse lentamente, como una gota de agua perdiéndose en la inmensidad del océano, dejando atrás un vasto vacío. El agua se llenó de ecos olvidados, como si el océano estuviera susurrando historias perdidas en el tiempo. Un silbido, un canto bajo en el agua, empezó a resonar en su mente. Voces suaves, llenas de consuelo antiguo. No estás sola. Nosotras estamos contigo. No tengas miedo. Laia siguió flotando en el abismo oscuro, su cuerpo suspendido en el agua, pero sin el peso que había sentido momentos antes. Se sentía liviana, como si sus pensamientos más sombríos hubieran sido arrastrados por la corriente. ¿Era esto la muerte? No, no lo era. La presión de su pecho se había aliviado como si algo o alguien hubiera tocado su alma y la hubiera liberado de una carga invisible. El agua ya no era fría, no era aterradora, era cálida, como si abrazara cada rincón de su ser. Al abrir los ojos, vio algo que la dejó sin aliento. El agua que antes parecía tan oscura y densa, era ahora luminosa, vibrante, llena de una suavidad que no había experimentado antes. ¿Dónde estaba el miedo? Laia cerró los ojos un momento disfrutando de esa paz que parecía recorrer su cuerpo, y al abrirlos nuevamente, se dio cuenta de que ya no estaba sola, no físicamente, sino espiritualmente. Las voces que había escuchado antes, esas suaves melodías resonando en su mente, ahora se sentían más cerca. No podía ver a nadie, pero sentía una presencia cálida a su alrededor. Bajo sus pies, en el lugar donde antes sentía el peso de las ataduras, ahora había algo diferente. Se adelantó y tocó su cuerpo, probando su nueva forma. Lo primero que notó fue que sus piernas ya no eran humanas, o mejor dicho, ya no eran lo que había conocido como humanas. Su piel, que siempre había sido suave y cálida, ahora estaba cubierta por escamas de un azul profundo, que brillaban con la misma intensidad que las aguas que la rodeaban. El océano. Su mente recordó por un instante la grandiosa extensión del océano, las olas rugiendo contra las rocas, y cómo siempre había estado allí tan inmenso y tan majestuoso. Y ahora, una parte de ese océano formaba parte de ella. Con las manos temblorosas tocó las escamas que cubrían su nueva cola. El tacto era suave y firme a la vez, como una mezcla entre las escamas de un pez y la sensación de la seda. Podía sentirlas moverse con el agua, deslizándose con una gracia que nunca había conocido. Su cuerpo ya no le resultaba extraño, como si por fin encajara en él, como si todas las piezas que se habían roto durante su vida estuvieran de alguna manera reunidas. La corriente, antes un enemigo implacable, ahora la llevaba con gentileza. Y lo más impresionante era la claridad que sentía en su mente. ¿Había olvidado lo que era el miedo? En ese momento no le importaba.
Había dejado atrás una vida llena de inseguridades, de preguntas que nunca habían tenido respuestas. Ya no sentía el peso de la ansiedad o la tristeza, como si esas emociones hubieran sido arrastradas por la misma corriente que las sostenía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No había que luchar más. No había que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Un sentimiento de gratitud le brotó del corazón. Gracias, océano. Gracias por acogerme. Miró hacia sus manos, ahora delicadas pero fuertes, con los dedos largos y flexibles, capaces de moverse con agilidad dentro del agua. Podía sentir la suavidad de la corriente al pasar entre sus dedos. Se giró y con un ligero impulso realizó una voltereta en el agua de manera casi perfecta, sin esfuerzo. El océano me ha dado una nueva vida. Súbitamente las voces regresaron, esta vez mucho más claras, mucho más cercanas. Laia cerró los ojos sumida en la armonía de los sonidos que la rodeaban. «Nosotras estamos contigo», susurró una voz cálida. «El océano nunca abandona a sus hijos». Laia sonrió ampliamente, por fin entendiendo lo que significaba ser parte de algo mucho más grande que ella misma. «Soy parte del océano. No solo un ser humano más, sino algo nuevo, algo que no podía comprender completamente, pero que acababa de aceptar sin dudar». En su mente se dibujó la imagen de un mundo lleno de criaturas misteriosas y maravillosas, y supo que este era su nuevo hogar. «Lo he encontrado», susurró para sí misma. «El océano me ha encontrado». El océano ya no era una tumba, era una cuna, un lugar que le daba la oportunidad de renacer, y con ese pensamiento una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa llena de algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Algo comenzó a latir en su pecho, un latido nuevo, algo que nunca había sentido en su vida humana, un deseo naciente, uno que se encendió en lo más profundo de su ser. El océano no solo la había transformado, la había elegido. Laia se sumergió aún más en el agua, y aunque no sabía dónde la llevaría, ya no le importaba. Sabía que sería un viaje largo, tal vez doloroso, pero también lleno de posibilidades. En ese abismo, donde una vez había habido terror y desesperación, encontraría algo mucho más grande: su propósito. Observó el horizonte sin saber si el viaje tendría realmente un final. Quizás nunca vuelva a ser la misma. El pensamiento se le quedó anclado como un eco, difuso pero insistente. Era una sirena, y ahora pertenecía al océano. Siempre había estado allí esperándola, y ahora Laia se sentía parte de él. Ya no estaba sola. Ahora era una con el abismo. Y ese es el primer capítulo. Si queréis saber más, lo tenéis que comprar, ¿no, hombre? Seguramente haré lectura de los 3 siguientes. Pero bueno, eso ya pues lo iremos viendo. Podéis leerlo en Amazon gratis. El primer capítulo, si no me equivoco, tiene la opción de leer muestra. Y pues hasta aquí, que ya es la hora de comer. El silbido del abismo. Ya disponible solamente en Amazon, porque ninguna editorial ha querido leerlo o contestarme. Pero eso puede cambiar muy pronto. De momento, autopublicado. ¡Hasta luego!